Hola amigos, ¿cómo están? Muy bien, tenemos la oportunidad otra vez de estar con un amigo de la casa. Estamos hablando de Guillermo Virginilo o Virginilio, que nos va a hablar hoy entonces sobre ser ciudadanos del reino. Así que bueno, bienvenido y contanos, ¿qué nos podés mostrar al respecto? Buenas tardes a todos los amados hermanos congregados en cada región, en cada casa. Y en la primera parte habíamos hablado especialmente qué era el reino de Dios, cómo se definía el reino de Dios culturalmente. Y habíamos dicho que tenemos un choque cultural como latinoamericanos, como Mm. gente que vive en este continente, de enfrentarnos a un hecho cultural que es la palabra reino. La palabra reino, en cierta forma, hasta nos puede llegar a chocar porque culturalmente no está adaptado. Pero cuando uno utiliza la palabra que desde Génesis habla de que Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande, en esa palabra nación está estableciendo el reino del que queremos hablar. La palabra reino y nación, para poder entenderlo, son similares con respecto a las características generales que abarca una nación o un reino. Ujú. Estamos hablando, habíamos dicho, de una geografía, pero hoy específicamente tenemos que entender, cuando hablamos de un reino o de una nación, es muy interesante en las últimas décadas cómo debido a las falencias y a los gobiernos un poco pobres que tuvo Latinoamérica y el mundo también, hubo una gran sed de migración, una gran sed de migración, de migrar a otra tierra, decíamos nosotros, que en rigor es migrar a otra nación. Especialmente los latinoamericanos elegimos como una de las naciones preferenciales donde nos queríamos ir, era Estados Unidos. Y es interesante aquellos hermanos que fueron con una esperanza, con un, hasta decíamos, con un motivo, aunque hay que tener muy claro, esto es tema para hablarlo en otro momento, no hoy, pero de hecho que nos íbamos de esta tierra, nos íbamos a otra tierra, y en esa tierra teníamos un primer problema, ser aceptados. Esta palabra es muy interesante. Es tal así que cuando uno pasa por migraciones, hoy es todo electrónico, pero hasta hace escasos años atrás, a uno le ponían el sello que decía aceptado o no aceptado. Y ese sello, era un sello verde o un sello rojo, daba el permiso temporal para habitar según las leyes de ese país, para que uno pudiese entrar, pasear, trabajar, pero bajo esas leyes. Cuando el Señor empieza a manifestar a través de sus siervos, primero empieza desde Génesis y va pasando por todos los reyes, va pasando desde Abraham y llega hasta que decimos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aparece esta primer palabra, no es que no aparece por primera vez, pero sí aparece Jesús hablando que viene a anunciar un reino, pero ellos sí podían hablar de reino, porque recuerden que tanto el reino de Israel, el reino de Judá, tenían claramente que era un reino. Ellos tenían reyes, de hecho, que habían pedido tener reyes y los tenían, entonces no les era ajeno, simplemente Jesús viene y le dicen, ustedes están en este reino, yo les vengo a presentar este otro reino. Y Claro. entonces ellos simplemente tenían que medio entender un tema de opción. Pero acá aparecen los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, donde ya en aquella época, nosotros hablamos de los últimos años, cuando era un orgullo para nosotros tener la doble ciudadanía, ser, por ejemplo, ciudadanos argentinos, y en mi caso, por ser virginilo, tener la ciudadanía italiana. Entonces, tengo el pasaporte argentino y el pasaporte italiano. El pasaporte italiano es el que me da la capacidad de ser ciudadano
de otra nación que no es en la que yo nací. Acá viene el otro concepto, que no es la nación en que yo nací. ¿Y qué pasa cuando Jesús anuncia esto? Evidentemente, uno puede ser naturalizado, ciudadano de un lugar, o puede ser nacido. Pero es interesante porque Dios no da ninguna opción. Dios da una sola opción. Y dice, y ahí tenemos el presentes todo, el encuentro de Jesús con Nicodemo, que el pasaje es muy interesante que está en capítulo 3, y Jesús, la palabra muy conocida, pero en el capítulo 3, verso 3, Jesús le dice a Nicodemo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y acá no puede ver, no puede ser parte. Este reino al que queremos participar, al cual queremos ser ciudadanos, no se compra la ciudadanía. Es más, cuando estaba siendo juzgado Pablo en Jerusalén, en frente al concilio, él dice, le dicen, azótenlo para que él diga la verdad, por qué la gente lo persigue o lo sigue tanto. Y él dice, no es justo que me azoten porque soy ciudadano romano. Pablo también tenía doble ciudadanía, pero era doble ciudadanía terrenal, porque estaba defendiendo un derecho legal, pero en la tierra. Era ciudadano romano. Y encima el tribuno le dice, pero yo compré con mucha plata mi ciudadanía. Y Pablo dice, no, yo la tengo de nacimiento. O sea, acá ya empieza a confrontar, tenemos que entender este pasaje en la lectura del reino de Dios. La ciudadanía para ser parte al reino de Dios que queremos pertenecer no se puede comprar. Primera ley para todos los hijos de Dios. Tiene que ser adquirida por nacimiento. Y acá viene el nuevo nacimiento. Recuerden que Jesús todavía no había pasado por la cruz en este encuentro con Nicodemo. Pero después de la cruz, ahí es donde dice, mira, tenés que nacer de agua y de espíritu. Y acá es donde empiezan a entenderse, metiéndonos de lleno al tema de la ciudadanía, que el ciudadano, por ejemplo, volvemos a la escena de quiero ser ciudadano de Estados Unidos. Después de un tiempo donde tengo que aprender, fíjense qué interesantes, la lengua, tengo que aprender las costumbres, tengo que aprender las leyes, y terminamos jurando la bandera, se hace un juramento, es un paralelo, si bien de un reino caído, pero fíjense todo lo que implica ser ciudadano. ¿Pero para qué? Para tener derecho ante la ley, de cualquier cosa que ese país al cual yo pertenezco, podemos hacer la similitud con el reino, yo voy a pertenecer a ese reino a partir de que yo soy ciudadano, me va a defender, yo voy a estar bajo sus leyes, pero acá viene algo interesante, si yo logré entrar en ese reino, tengo que cumplir y ser obediente a las leyes de ese país para que ese reino opere a favor mío. Acá cuando uno habla del reino de Dios, Dios siempre lo que nos va a pedir es la obediencia. O sea, uno de los grandes conflictos que tenemos hoy los hijos de Dios cuando hablamos de que queremos ser ciudadanos del reino, es que a veces somos ciudadanos, nos llamamos rebeldes. Cuando hablamos de nuestras rebeldías, de nuestros conflictos personales, que muchas veces nos hacen rechazar el país en donde vivimos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no hay una justicia a favor mío, porque estamos viendo de que nadie me defiende, pero cuando uno entra en el reino de Dios, el soberano, el rey soberano, Jesucristo ya pasó por la cruz, ya murió y ya resucitó y está entronado, ese rey está a favor mío las 24 horas y dejando que yo opere bajo el rango de ciudadano. Ahí es donde dice, mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Yo me hago ciudadano a causa de haber nacido de nuevo, pero a partir de que soy ciudadano, un hijo de Dios,
por sobre todas las cosas, lo que más busca es la obediencia para que el reino opere a favor mío. Porque nosotros nos tenemos que preguntar, ¿para qué quiero ser ciudadano del reino de Dios? Es una pregunta profunda, ¿eh? Yo te tengo que preguntar a los que están escuchando, amados hermanos, aunque no veo sus rostros, ¿para qué queremos ser ciudadanos del reino de Dios? ¿Para qué queremos ser ciudadanos de este reino? Y es muy interesante, en la parábola, no quiero entrar en un conflicto, yo iba a decir mal llamada del hijo pródigo, porque se podría bien llamar la parábola del padre amoroso. Claro. En esa parábola, el hijo que se va, que le pide toda la herencia en vida, fíjense qué interesante, él estaba dentro de un reino, el padre operaba de ese rey, le daba protección, comida, trabajo, no le faltaba nada, no le faltaba nada. Fíjense que era un ciudadano de primera, y sin embargo él no le gusta, él dice, padre, dame esto y yo me voy. Y cuando se va con la herencia y empieza, dice que viene hambre sobre la tierra. Y es interesante, miren la palabra que dice la Escritura, que se fue a un lugar, a una casa que era ciudadano de esa tierra a pedir trabajo, porque había hambre. Mirá lo que pasó. Él admite ser ciudadano de segunda, se pone, y así que es sorprendente la palabra, se dice, buscó un ciudadano de esa tierra, y el ciudadano de esa tierra le dice, anda a apacentar los cerdos. Y se Es pegó a él, interesante, claro. ese hombre tenía autoridad en lo que él regía, gestionaba. Anda a apacentar, pero él busca un ciudadano de esa tierra. Él sabía muy bien lo que era ser ciudadano. Dice, si yo me pongo bajo las órdenes de un ciudadano, tengo cobertura, pero era una cobertura de segunda. Pero usa la palabra ciudadano, que es sorprendente. Cuando vemos cómo Pablo se defiende varias veces, demostrando que él era ciudadano romano para que sea juzgado por esas leyes, acontecen hechos muy interesantes. Es confrontadas las ciudadanías. Siempre una de las primeras cosas que hacía el Imperio Romano era confrontar su ciudadanía. El imperio quiere decir, vos sos mío para todo. Pero ¿en qué condición puede ser ciudadano? El ciudadano no es un esclavo, cuidado. El ciudadano no es un esclavo. Sí, cuando la palabra dice somos esclavos de Jesucristo, pero ¿qué es esa esclavitud? Es una esclavitud de obediencia, porque sé que la soberanía del que está sobre mí no solo opera en protegerme, sino en proveerme. Es proveedor, es protector y es Señor soberano. Y fíjense la palabra soberano. Por eso se habla de la soberanía de Dios. Cuando hemos hablado de la soberanía de Dios, muchas veces hay dos soberanías de las que tenemos que definir. La soberanía absoluta de Dios y la soberanía, digamos, que le llamamos normalmente simplemente soberanía. La soberanía absoluta de Dios es, aunque se venga bajo la tierra, nunca vas a poder doblarle el brazo al Señor, porque está en el diseño. La soberanía absoluta es la que llevó a su Hijo Jesús a la cruz, y cuando estaba arrodillado y aún cayéndose lágrimas, él quiso, su hijo le quiso pedir, si puedes librar de mí esta copa. Ahí operó la soberanía absoluta de Dios. Es como que decís, no te escucho porque acá solo opera mi diseño. Pero todos sabemos que en el diseño de la perfección de ese soberano era protección absoluta a todas las generaciones. ¿Por qué? Porque estaba dentro del diseño de Dios. Cuando aceptamos que somos ciudadanos del reino de Dios, ya aceptamos ese nuevo nacimiento, por eso es tan importante, no se puede comprar, acuérdense de Bar Jesús, que quiso comprarle a los apóstoles, que quiso comprarle el don que tenían para poder sanar. Y los dones vienen como parte de esa ciudadanía, o sea, la riqueza que viene a nosotros por ser ciudadanos del reino de Dios es algo que es maravilloso. Es interesante también en la palabra, bueno, Filipenses, el decir dónde está nuestra ciudadanía en los cielos, está en Filipenses 3. Ser ciudadano, debo
yo te declaro siempre que los hijos de Dios somos ciudadanos del reino porque hemos creído, porque no podemos pedir un nuevo nacimiento, hemos creído que hemos nacido de nuevo. ¿Y cómo fue esta ciudadanía? Es muy interesante. Cuando vos vas a otro país, haces largas colas para que te den la ciudadanía. ¿Qué es lo maravilloso de la ciudadanía del reino de Dios? Que no hay que hacer ninguna cola. Ahora que estamos con la pandemia y que todo es a través de cola, no hay que hacer. Si hay alguna persona que le quedó alguna duda, no tiene que hacer cola ni con el pastor, no tiene que hacer cola, es directamente confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso automáticamente, el combo viene con la ciudadanía del reino de los cielos. Por eso es interesante entender esta palabra, que es que la iglesia, ahí es donde vamos a entender, y escuchen esta palabra para anotarla, para meditarla y para empezar a trabajarla. La iglesia, recuerden esta palabra, la iglesia es la nación nacida de Dios y el evangelio su constitución. ¿Por qué? La Biblia, el evangelio está en las sagradas, y hay que después vamos a hablar otro día de la diferencia entre Biblia y Sagradas Escrituras, pero la constitución es el evangelio, es lo que encontramos a través de la palabra de Dios. Entonces, porque todo ciudadano, ¿por qué jura un ciudadano una vez que ya hizo todos los trámites? Lo último que le hacen jurar es por la constitución. Y la iglesia tiene que entender que cuando fuimos llamados a ser ciudadanos del reino de Dios, el Señor ya de antemano escribió una constitución llamada a la palabra de Dios, que nos las dejó hasta el día de hoy. Uno puede entender como hombre de esta tierra, como mujer de esta tierra, ¿para qué tenemos una palabra llamada Biblia, que viene de la palabra biblios, muchos libros? ¿Para qué está eso? Porque es la constitución escrita. Y van a ver que los gobiernos, esta también es una palabra muy interesante, todos podemos tener la Constitución en nuestra mano, pero fíjense que los gobiernos, teniendo la Constitución, igual gobiernan mal, porque no es solo poseer una Constitución en la mano. Hay un país latinoamericano que cada vez que sale el presidente agarra una Constitución chiquitita y sale hablando con una Constitución en la mano, como diciendo, tengo la verdad. No, tener el libro para los hijos de Dios, tener la palabra en la mano no nos habilita. Lo que nos habilita es lo que le dice Jesús a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo, y ese nacimiento, que es el Espíritu Santo, que es por medio del Espíritu Santo de Dios, es el que nos habilita a caminar reposadamente, tranquilos, reconociendo que el soberano es mi proveedor, pero es mi protector. No debo desconocer estas leyes. Así que bueno, queridos hermanos, hemos cumplido el tiempo que habíamos pactado. Esto da para mucho más, pero bueno, les agradezco y será hasta la próxima. Un abrazo y paz a sus casas. Muchas gracias y la verdad, como siempre, muy claro, muy preciso. Y bueno, preguntas que tengamos, te las hacemos llegar. Sabemos que contamos con vos, así que te mando un abrazo grande. Chau, chau. Gracias, Leo. Un abrazo para todos. Hasta. Muy bien. El pastor Virginilio con nosotros. Una bendición siempre con conceptos muy claros. Nos vemos mañana. Chau, chau.